Hola, buenos días. Mi nombre es Silvia Banzo, soy una de las profesoras de Máster D. En esta clase os voy a explicar el concepto de pendiente de un terreno. Vamos a ver primero un poco de teoría y después la vamos a aplicar con una serie de problemas. Si durante esta explicación os van surgiendo dudas, nos las podéis dejar a través de este mismo canal, a través del canal de YouTube, o nos las podéis enviar a través del campus virtual, a través de la mensajería. De forma intuitiva, todos sabemos un poco qué es la pendiente. Si tenemos que recorrer una distancia, por ejemplo, de 100 metros y ascendemos 100 metros de altura, sabemos que tenemos que recorrer una pendiente fuerte. En cambio, si tenemos que recorrer una distancia de 100 metros y ascendemos 1 metro, tendremos una pendiente más suave. De forma intuitiva vemos que la pendiente es una relación entre la distancia horizontal que vamos recorriendo y la distancia vertical que tenemos que ascender. Vamos a ver ahora en una diapositiva el concepto de pendiente. La pendiente es una relación existente entre el desnivel que debemos superar y la distancia en horizontal que tenemos que recorrer. La pendiente se suele expresar de dos formas. La podemos expresar de dos formas, en porcentaje, en forma de porcentaje, o en grados. En forma de porcentaje nos pueden indicar una pendiente de un 10%, un 20%. ¿Qué significa esto? Que en 100 metros que recorremos de distancia horizontal, en el caso de una pendiente de un 10%, ascendemos 10 metros. En el caso de una pendiente de un 20%, en 100 metros de distancia horizontal ascenderemos 20 metros. La pendiente en porcentaje es la variación de altura en una distancia de 100. Para calcular la pendiente en forma de porcentaje tenemos que aplicar la siguiente fórmula. La pendiente en porcentaje es igual a la distancia vertical, la distancia que ascendemos, dividido entre la distancia horizontal, la distancia que recorremos, multiplicado por 100. La otra forma de expresar la pendiente es en grados. Nos pueden dar una pendiente de un 10%, un 25%. La pendiente en grados lo que nos mide es el grado de inclinación del terreno, de la pendiente, con respecto a la línea horizontal. Para calcular la pendiente en grados tenemos que recordar un poquito conceptos de trigonometría. La tangente del ángulo es igual a la distancia vertical dividido para la distancia horizontal. Luego un ejemplo que os quedará más claro. Aquí tendremos que despejar el ángulo alfa, por lo que la tangente pasa a la inversa, pasa a arcotangente. Entonces el ángulo alfa es igual al arcotangente de la distancia vertical entre la distancia horizontal. Ahora vamos a ver dos ejemplos para que todo esto nos quede más claro. Aquí tenemos, en este primer ejemplo, una distancia vertical de 12,5 metros y una distancia horizontal de 50 metros. Y nos piden que calculemos la pendiente en tanto por ciento. Aquí tenemos que aplicar la fórmula que hemos visto anteriormente. La pendiente en tanto por ciento es igual a la distancia vertical, que son 12,5 metros, entre la distancia horizontal, que son 50 metros, multiplicado por 100. Vamos a anotar. Distancia vertical, hemos dicho que son 12,5 metros, dividido para la distancia horizontal, que son 50 metros, y todo esto multiplicado por 100. Realizamos esta operación y nos da una pendiente de un 25%. ¿Vale? Aquí ya sabemos que la pendiente es de un 25%. Simplemente hemos aplicado la fórmula distancia vertical entre distancia horizontal multiplicado por 100. Ahora vamos a ver cómo se calcula la pendiente en grados con este siguiente ejemplo. Aquí tenemos una distancia vertical de 25 metros y una distancia horizontal de 100 metros. Y nos piden que calculemos la pendiente en grados. Para calcular la pendiente en grados, esto es igual, el ángulo alfa es igual a la arcotangente de la distancia vertical entre la distancia horizontal. ¿Vale? Anotamos. La arcotangente de la distancia vertical que hemos dicho que son 25 grados y la horizontal que son 25 metros, perdón, y la distancia horizontal que son 100 metros. Realizamos esta operación. Para realizar esta operación
lo tenemos que hacer con la calculadora. En vuestra calculadora, a ver si mi compañero puede poner la diapositiva anterior. En la calculadora tenemos lo que es la tecla de la tangente. Entonces, para calcular la arcotangente tenemos que pulsar la tecla de inverso, que la veis rodeada con un círculo, y después la de la tangente. Entonces, realizamos en este caso la arcotangente de 0,08, no, perdón, realizamos la arcotangente de 25 entre 100 de 0,25 y nos da 14,04 grados. Ya hemos realizado, espero que con estos dos ejemplos os haya quedado un poco más claro. Para que os hagáis una idea, una pendiente de un 100% es igual a un ángulo de 45 grados, para que os hagáis una idea. Ahora vamos a ver un par de ejercicios para poner en práctica toda esta teoría que hemos ido explicando. Vamos a ver en una diapositiva el enunciado de este ejercicio y mientras yo lo voy a ir anotando en la pizarra. En este primer problema nos indica que tenemos dos puntos. Un punto A situado a una cota de 260 metros y un punto B situado a una cota de 300 metros. Entonces vamos a ir anotando los datos. Hemos visto que tenemos un punto A 260 metros y un punto B a 300 metros. Y nos piden que calculemos la pendiente en porcentaje. Para calcular la pendiente en porcentaje tenemos que aplicar la fórmula que hemos visto al inicio. La pendiente en porcentaje, voy a ir anotando la fórmula, la pendiente en porcentaje es igual a la distancia vertical entre la distancia horizontal por 100. En este caso, la distancia vertical, ¿cuál será? Nos indican que tenemos un punto a 300 metros y otro a 260. La distancia vertical será la resta de ambas alturas. Entonces, es 300 menos 260. Y la distancia horizontal, en el enunciado nos indican que son 500 metros. Entonces, la distancia horizontal, 500 metros. Y todo esto multiplicado por 100. Realizamos la operación y nos da una pendiente de un 8%. Para resolver este ejercicio, recordar, hemos aplicado la fórmula de pendiente en tanto por ciento, que es igual a distancia vertical entre distancia horizontal por 100. Realizamos todas las operaciones y nos ha dado un resultado de un 8%. Si queréis, ahora tenemos otra diapositiva preparada en la que vemos cómo hemos realizado este problema. Y ahora ya por último vamos a realizar un segundo problema. Este es un poco más complicado, ¿vale? En la diapositiva vais a poder ver el enunciado del problema. En este caso tenemos un plano topográfico, el cual tiene unas curvas de nivel. Las curvas de nivel está en la siguiente diapositiva. Ese es, perfecto. Las curvas de nivel son las líneas que unen los puntos que están a la misma altura. En este problema nos indican que tenemos un punto que está en la curva de nivel 200. Entonces tiene una altura de 200. Y otro punto, el punto B, que está en la curva de nivel de 175. Por lo tanto, tiene una altura de 175 metros. El problema nos indica que el plano está a una escala de 1 a 25.000. Nos dice también que al realizar la medición de los dos puntos del punto A y el punto B en el plano nos da una distancia de 2 centímetros. Entonces, para calcular la distancia horizontal que tenemos entre los dos puntos, lo primero que tenemos que hacer es pasar este dato de estos 2 centímetros del plano, pasarlos a la realidad. Para esto tenemos que aplicar la escala. La escala lo que nos indica es que 1 centímetro del plano equivale a 25.000
centímetros de la realidad. Nosotros hemos realizado la medición del punto A al punto B y nos da una distancia de 2 centímetros. Entonces, para saber la distancia en la realidad, simplemente tenemos que hacer una regla de 3. Realizamos esta operación, multiplicamos 25.000 por 2 y lo dividimos para 1 y nos da 50.000. Estos serán centímetros. Como las alturas las tenemos en metros, para calcular la pendiente pasamos estos centímetros a metros y nos dará 500 metros. Vale, ya sabemos que la distancia horizontal son 500 metros. Ya podemos calcular la pendiente. Tenemos que aplicar la fórmula de la pendiente en tanto por ciento. Sabemos que la pendiente es igual a la distancia vertical entre la distancia horizontal por 100. ¿La distancia vertical cuál es? La distancia vertical es la diferencia, la resta entre 200 y 175. 200 menos 175 y la distancia horizontal son los 500 metros, que a través de la escala los hemos obtenido. Realizamos esta operación y lo multiplicamos por 100 para obtener la pendiente en tanto por ciento. Realizamos esta operación y obtenemos una pendiente de un 5%. Ahora vamos a calcular la pendiente en grados. Voy a borrar esto para que lo podáis ver mejor. La pendiente en grados. Hemos dicho que para calcular el ángulo, para saber cuál es este ángulo alfa, alfa es igual a la arco tangente de la distancia vertical, que en este caso son 200 menos 175, entre la distancia horizontal, que son 500 metros. Como hemos dicho anteriormente, esta operación la tenemos que realizar con la calculadora, apretando la tecla de inverso y después tangente. Realizamos esta operación y nos da 2,86 grados. Fijaros que este 2,86 grados es la misma pendiente que un 5% que hemos dicho anteriormente. Ya estamos viendo la diapositiva, estamos viendo, me dice la diapositiva con el resultado. Espero que os haya quedado un poco más claro el concepto de la pendiente. Primero hemos visto la definición, hemos dicho que es la relación entre la distancia vertical que tenemos que ascender y la distancia horizontal que tenemos que recorrer. Y hemos visto las dos formas en las que se suele expresar la pendiente, que es en tantos por ciento y en grados. Y espero que con estos últimos problemas que hemos realizado lo hayáis visto todo más claro. Ahora voy a preguntarles a mis compañeros a ver si habéis dejado alguna duda, algún comentario que podamos ir resolviendo. A ver qué es lo que me indican. Recordad que aunque no hayáis dejado ningún comentario ahora, no pasa nada. Si os van surgiendo las dudas conforme vayáis viendo este vídeo, podéis ir dejándonos los comentarios y los iremos resolviendo a la mayor brevedad posible. Y si no, siempre tenéis el campus virtual. A través de la mensajería del campus nos podéis dejar vuestras dudas y os iremos contestando. Me dicen que no hay ninguna pregunta, pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por haber estado allí y nos vemos en una próxima sesión. Un saludo y hasta luego.